Vamos a ir con el primer análisis del día. Pablo García, director de Ibacons Alfa Value, muy buenas. Hola, buenos días y perdona, cosas del directo. Esas cosas que nos pasan a todos, Pablo. Pues nada, ya está resuelto, estamos ya preparados, calentando motores. Bueno, no sé si un poco de última hora, pero bueno, y acabamos de conocer esos datos resultados. Antes de mirar la gran cita del día, los grandes números del momento que nos llevan a mirar al Banco Sabadell como protagonista. Sé que eres muy madrugador, pero aún así han llegado muy sobre la mesa. No sé si has podido ver esos datos y cuál es el pulso que estás tomando en ese balance de los resultados que vamos conociendo de los bancos españoles y de los bancos europeos. Pues justo, estaba mirando algunos de los resultados y uno es el de Sabadell, que siguen siendo unos resultados de calidad. A mí lo que destacaría que es que los márgenes han sido mejor de lo previsto, es decir, el net interest income, el margen de intermediación, 965 millones de euros, y de nuevo buenas cifras por el lado de la solvencia, el core tier 1 fully loaded 12,5% y el ratio morosidad, el que llamamos el bad loans ratio, 3,4%, se esperaba 3,47%. Es decir, que tenemos el tridente, mejoras en márgenes, mejoras o por lo menos mantenimiento de la solvencia en niveles muy elevados y la mora que de momento no se está deteriorando. Ya lo habíamos visto también en la calidad de los resultados de Bankinter y bueno, este sería el escenario ideal para los bancos. Lo que ocurre es que efectivamente en una fase 2 el deterioro de la mora, bueno, no sé si será inminente, pero desde luego para el principio del año que viene se espera que con las subidas de tipos la mora obviamente repunte. Pero de momento los resultados son francamente buenos. También has comentado el ROTE, niveles de 8%, son claramente buenas cifras para el Banco Catalán. Más allá de los bancos, que por supuesto hablabas también de lo que podemos esperar o lo que pueda desembocar la morosidad, evidentemente el mercado está muy pendiente de esa gran cita del día del Banco Central Europeo, esos tipos que se siguen aumentando para hacer frente a la inflación, aunque haga esa mella en la desaceleración en el consumo y todas las causas que se suceden como colaterales. ¿Qué vamos a esperar de Christine Lagarde? ¿Va a ser suficiente? ¿Va a ser el guión? ¿Se va a quedar corto? ¿Qué esperamos de esta cita? Bueno, yo creo que esta vez, las últimas dos sesiones, no olvidemos que el Banco Central Europeo sube por primera vez los tipos 50 puntos básicos en julio, después 75, y el mensaje claramente va cambiando, más hawkish, más contundente y más en línea con lo que ha hecho la Fed, que de momento, a pesar de las dificultades, como comenta el señor Powell, pues está funcionando bien, porque de momento el empleo no se está deteriorando. La verdad es que en Europa, incluso en España, esto también podría ser cierto, el empleo no se está deteriorando, pero, Christine Lagarde, eso siempre tarda mucho más tiempo. Vamos a ver deterioros en el mercado hipotecario, como estamos viendo ya también en Estados Unidos, y después llegará el tema del empleo y la recesión en 2023. Pero, como siempre hemos dicho, primero tienes que arreglar la inflación, porque si no te llega el paro, estancamiento, inflación, la estanflación, que es tan complicada de gestionar. El caso de Reino Unido, ese choque frontal de dos trenes, política monetaria y fiscal, es un ejemplo en una crisis de gobierno que podría llegar más adelante también a algún otro país de Europa. Por lo tanto, no esperamos sorpresa y esperamos ese mantenimiento, ¿no?, de la subida de tipos y del mensaje. Pero fíjate, Eva, que el mercado está roto. Cuando digo roto es que hemos visto con el dato de inflación norteamericano como la semana pasada caía el Standard & Poor's un 2,5% y después terminaba cerrando un 2,5%, uno de los, creo que es la quinta sesión histórica con más volatilidad, ¿no? Como el Hansen ha caído un 6,36% el otro día y sin embargo el Nasdaq ese mismo día terminaba cerrando en positivo un 0,86, ¿no? Los resultados empresariales, la macro, la crisis nuclear que está empezando a verse en Rusia, el mandato de Xi Jinping, la ley de chips en Estados Unidos, la verdad que, y empezamos a hablar de guerra comercial, ¿no?, con Xi Jinping, con el tercer mandato sacando mucho más pecho comunista. La verdad es que no sé, es complejo, pero a pesar de todo, los resultados empresariales, que no es que sean espectaculares, pero hemos visto una buena gama de resultados empresariales en algunos sectores y las tecnológicas que empiezan, sobre todo en las tres últimas, Microsoft, Alphabet y anoche Meta, que están dejando claro que la desaceleración de los ingresos publicitarios, la desaceleración, pues está haciendo mella. Así que, bueno, tenemos un buen cóctel, ¿verdad?, con el Banco Central y con los resultados empresariales.
Ya te me estabas adelantando, efectivamente, el sector tecnológico, como siempre por adelantado, es uno de los grandes protagonistas con esos resultados que, por una parte, por ejemplo, en el caso de los últimos, ¿no?, de Meta, sí tenía un buen comportamiento de ingresos este ejercicio, pero aún así, evidentemente, en la interanual los cambios son abultados y las previsiones, evidentemente, apuntan a ese escenario de desaceleración, de caída de la demanda, efecto de la inflación. En esa visión de mercado, mirando a las tecnológicas, mirando a esas carteras, no sé cuál es el posicionamiento, ¿qué crees que podemos esperar desde Diego con Alpha Value? Y bueno, ¿cuál sería, dónde habría que componer esa estrategia de inversión? Bueno, nosotros hemos llevado una estrategia muy clara y hemos repetido muchas veces, hemos tenido los cortos apalancados del boom, que han funcionado también desde hace más de un año. Estamos infraponderados en renta variable, pero hemos ido picoteando, y hay que reconocerlo, y hay dos valores que estamos fuertemente positivos durante bastante tiempo y que hemos sufrido. Uno ha sido Microsoft y otro Alphabet. Son dos valores que tengo en cartera. No tengo Meta, previendo precisamente lo que está pasando, ¿no? Esta caída de la publicidad, que tampoco fue tan grave, 3,7% los ingresos publicitarios en el tercer trimestre de la empresa que dirige Mark Zuckerberg, pero estuvieron por arriba de lo previsto. El problema son las expectativas a futuro que el propio Zuckerberg reconoció. Yo creo que son niveles razonables, ¿no? Es decir, el mercado al final adelanta, se habla de unos 6 meses, cuando la economía empieza a coger un poquito de fuerza. Quizá todavía sea un poco prematuro, pero para la segunda mitad del año 2023 sí que se espera que Estados Unidos empiece estabilización monetaria desde el punto de vista de no haber más subidas de tipos. Eso, ahí los recortes llegarán seguramente en 2024, pero empezará a tener un poquito de recuperación. Y esas grandes compañías con caja, sin tener deuda, es decir, no están tan afectadas directamente por la subida de tipo, pues yo creo que serán las líderes del siguiente ciclo, ¿no? No estoy posicionado, insisto, en Meta. Estaba mirando también Netflix, los resultados que a mí me parecieron bastante interesantes, aunque siguen cayendo las suscripciones, pero menos de lo previsto. Pero yo me sigo quedando con Alphabet y con Microsoft, a pesar de que las cifras a futuro no sean tan potentes, ¿no? Es cuestión de buscar algún nivel. Yo creo que el mercado ha demostrado que en estos niveles empieza a hacer cartera. Lo que he comentado el otro día, ese menos 2,5% con el dato de inflación y rápidamente los cazagangas, cierre de cortos, etcétera, empezaban a entrar, es un síntoma de que el mercado tampoco está dispuesto a caer más de estos menos 30% del Nasdaq, de estos menos 22% que ha rondado el Standard & Poor's. En este contexto, mirando a lo que es esa estrategia de inversión, Pablo, estábamos apuntando también a lo que va a ser la radiografía del mercado, mirando más hacia adelante. Y en ese punto también quería preguntarte, de alguna manera, como últimamente parece que la geopolítica dicta más los pasos de la economía, ¿no? De que incluso los propios datos macro. Hemos visto en las últimas horas ese discurso de diálogo de lo que parece una diplomacia acercando posiciones entre China y Estados Unidos, Xi Jinping, Joe Biden, diciendo que no quieren conflicto, que les interesa avanzar en la cooperación, pero entre tanto, bueno, pues cada uno tiene que defender sus intereses y evidentemente también está el posicionamiento con respecto a Rusia, algo que tampoco aliviará esas tensiones. En el momento de la geopolítica, no sé cómo puede hacer mella, estamos viendo de alguna manera también como la administración Biden está cambiando sus planes sobre el tope del precio del petróleo de Rusia a medida que van respondiendo los mercados. ¿Cuál es esa dimensión con la que los mercados podemos esperar que respondan los catalizadores y hasta qué punto, cuáles van a ser los motores que dicten los siguientes pasos más allá de lo tradicional, de datos macros, bancos centrales? Para mí hay dos factores fundamentales. Uno es, seguimos en guerra, no nos olvidemos, desde el 24 de febrero e incluso esos ejercicios de pruebas nucleares que ha realizado esta semana Putin es preocupante, ¿no? Es una forma de decir, cuidado que estoy aquí. No sé si habrá avances, no sé si al final se verá
con el señor Joe Biden, si habrá algún avance, ojalá lo hubiera, pero ahí podemos estar abiertos a cualquier sorpresa, incluso la movilización de tropas a la frontera de Bielorrusia. Los polacos están especialmente intranquilos, ¿no? Y por el lado de China, yo no soy optimista, ¿no? Yo creo que Xi Jinping, antes de la celebración del 20º Congreso del Partido Comunista de China, había estado un poco más suave, más de perfil, pero ahora que tiene 5 años por delante, el tercer mandato yo creo que va a ser más claro, y de hecho en el discurso ya insistió: Taiwán es de China y si tengo que defenderla por la fuerza, lo haré. Yo creo que el tema de Taiwán va a cobrar fuerza el año que viene. La visita de Pelosi no gustó mucho a los mandatarios, pero insisto, nuevos 5 años de Xi Jinping con una ley de los chips en Estados Unidos que empieza a preocupar a los chinos, ¿no? Yo creo que la guerra comercial, yo no soy tan optimista, creo que la guerra comercial va a continuar e incluso podría incrementarse a otros ámbitos, no solo de la tecnología, ¿no? Y por eso el handset, digamos que tuvo ese comportamiento tan negativo, ¿no? Llevándolo a mínimos de los últimos 13 años, a pesar del rebote que estamos viendo hoy del 1,5%. Yo creo que hay que esperar novedades y quizá no tan positivas de Xi Jinping, desgraciadamente, y eso puede perjudicar los intereses, ya que hablabas de compañías, pues fíjate, el sector lujo que lo ha hecho tan resiliente, y también un Louis Vuitton que ha dado unos resultados extraordinarios este trimestre, podríamos empezar a tener problemas. Hemos repetido muchas veces, un BMW vende más coches en China que en Estados Unidos y que en Alemania, que es su tercer mercado de referencia. Es decir, China ya no solo es importante de cara a la producción y a traernos deflación, China es importante desde el punto de vista del consumo para las grandes compañías europeas, ¿no? Así que, no sé, nosotros no somos desgraciadamente tan optimistas. China no va a cumplir con los objetivos de crecimiento del 5% y por eso, bueno, sorprendentemente, ya no me sorprende, durante el Congreso hemos tenido que se paralizaron la publicación de los datos macros, ¿no? Porque no eran buenos y porque había que tranquilizar a ese Congreso. Yo creo que no hay que tener confianza con las perspectivas de China en este tercer mandato de Xi Jinping, desgraciadamente. En este punto, antes de terminar, Pablo, quería hacerme eco ahora mismo de una noticia que acaba de llegar, que acabamos de recibir en la agencia Bloomberg, y que mira a Credit Suisse. Hoy, día 27 de octubre, era esa fecha clave. Ulrich Körner ya había dicho que hoy se presentaba ese plan estratégico, ese plan para sanear cuentas, para recuperar confianza, y lo que acabamos de conocer es cómo da a conocer ese plan estratégico, con el que va a emprender un aumento de capital multimillonario, también la separación de su banco de inversión y miles de recortes de empleos en su búsqueda de retorno a la rentabilidad. El banco helvético, con sede en Zurich, planea recaudar 4.000 millones de francos, al cambio 4.100 millones de dólares, a través de 2 aumentos de capital, incluido una emisión de derechos y la venta de acciones a inversores, incluido el Saudi National Bank, según el comunicado que acaba de lanzar este jueves. La firma también, tal y como estaba previsto, estaba con esa escisión, la división del banco de inversión, creando un negocio separado de asesoría y de mercados de capital que revivirá la marca First Boston. La reforma de la cúpula de Ulrich Körner es el intento más urgente hasta el momento por reparar, por devolver a Credit Suisse a esas ganancias tras las enormes pérdidas, tras los escándalos que han azotado a la entidad y en medio del caos administrativo que había destrozado su estatus como uno de los prestamistas de los bancos de mayor prestigio en Europa. El presidente Ulrich Körner y Axel Lehmann ahora se enfrentan a la tarea de ejecutar esa reforma, la mayor reciente en la historia del banco, mientras protegen la unidad de gestión patrimonial que determinará su futuro. Según el comunicado, aseguran que es un momento histórico para Credit Suisse, que están reestructurando radicalmente el banco de inversión para ayudar a crear un nuevo banco que aseguran será más simple, más estable y con un modelo de negocio más centrado en las necesidades del cliente. Como decíamos, el plan incluye la escisión, negocio de asesoría y finanzas apalancadas de Credit Suisse en una unidad separada y rebautizada como Credit Suisse First Boston, que será dirigida por el exbanquero de Citigroup, Michael Klein. La firma también, además, comenzará con esa reestructuración de personal, reducción de 2.700 puestos en el cuarto trimestre, por lo que la fuerza laboral, además,
del banco, esa mano de obra disminuirá de 52.000 a alrededor de 43.000 para 2025. Por supuesto, también continúa con esa parte de la estrategia de la venta de la mayoría de su unidad de productos titulizados, tal y como adelantaba Bloomberg esta mañana, a Apollo y Pacific Investment Management, es decir, para PIMCO también. Es la noticia que estábamos esperando, era la gran referencia de los bancos europeos, esa cita, y han cumplido 27 de octubre y esta es la información que llega, ese plan estratégico, ese plan de futuro de Credit Suisse. Pablo, ya llegaba la noticia que estábamos esperando, escisión de negocios, ventas, aplicación de cuentas, reducción de mano de obra. Que nada, no sé cómo desgranar, es demasiado rápido, pero ¿qué te parece todo lo que ha girado en torno a Credit Suisse y cómo ves si va a recuperar esa confianza? Hoy han presentado como advirtieron ese plan. Bueno, era un plan, era un secreto a voces, ¿no? Tanto la ampliación de capital como la venta de activos, entre comillas, no estratégicos, ¿no? Porque han perdido 75 millones de francos suizos con la venta de la participación de Allfunds, la venta también de productos estructurados, los resultados que ha publicado, que han sido un auténtico desastre, ¿no? Es decir, pérdidas de más de 4.000 millones de francos suizos, cuando se esperaban unas pérdidas en torno a 505, los márgenes, el rote del menos 38,3%. Es decir, esto necesitaba estas dos ampliaciones de capital que has comentado de 4.000 millones, incluso algún banco americano hablaba de 8.000 millones de francos suizos, ¿no? Es decir, esto es el principio de una grandísima reestructuración después de los problemas que hemos tenido con archegos, etc. Es decir, el banco se va a reestructurar, bueno, de hecho, han hablado de una reestructuración radical. Ha utilizado el señor Ulrich Körner ese tipo de frases tan contundentes, ¿no? Para bajar los riesgos de la división de banca de inversión. Bueno, razonable. Los CDS, los seguros contra el pago a 5 años, es verdad que han retrocedido a 259 puntos, cuando ha estado claramente por arriba de 300, pero bueno, pues los riesgos continúan y yo creo que se está haciendo pues todo lo necesario, metiendo la tijera y vendiendo algunas joyas de la corona, algunas divisiones que en principio obviamente no tenía previsto el banco suizo. El repliegue de los bancos, llevo 27 años haciendo esto y desde luego no se parece en nada. UBS, Credit Suisse, Barclays, Fortis, ABN AMRO, lo que era la banca europea o incluso el propio Deutsche Bank no son lo que eran y los bancos norteamericanos han quedado con todo el pastel. Esto es un paso más en el repliegue de la banca de inversión europea, ¿no? Y Suiza, por supuesto, y al final se quedarán gestionando banca privada, gestionando patrimonios y mucho más focalizado en Europa. Incluso se hablaba de que podían vender toda la división de gestión de activos en Estados Unidos. La verdad es que le deseamos lo mejor, pero es una patata caliente, pero se están cumpliendo las expectativas que teníamos para un día tan importante para Credit Suisse como era hoy. Pablo, como siempre, un placer y además todo salta sobre la mesa y lo tratamos de analizar con esa inmediatez. Pablo García, director de IBA con San Favali, un placer como siempre, feliz jornada, feliz negocio, feliz cita con Lagarde. Igualmente, gracias. Y nosotros hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos.